Bueno, buenas tardes a todos. Mientras que mis compis van colocando el atrezo, vamos a empezar lo que es el debate. Me toca a mí moderarlo. Algunos de vosotros ya me conocéis, para los que no, yo soy Cristina López y yo solo soy mamá, nada más que eso. Tengo un peque chiquitín, tiene 5 años y llegué aquí pues por eso, pues porque tengo un peque y tenía la necesidad de aprender más cosas acerca de la educación que le tengo que ofrecer, ¿no? Las voy a ir presentando porque como vamos un poco justos de tiempo y luego nos empezará a apretar todo esto, pues por aquí adelante tenemos a Julia de Miguel. Ella es coach, especialista en tema de emociones, gestión de conflictos y todo aquello que la motive a emprender y a generar un interés para que haya una mejor relación en el plano que nos toca entre papás, coles, niños. Miriam López Maqueda es abogada, especialista en separaciones responsables, creo que no se me olvida nada, y ella está con nosotros también porque además de que las tres son mamás, nos lo he dicho también, nos quiere ofrecer un poco esa visión que existe también entre no divorciar a la escuela de los papás, porque al final el ámbito que trabaja es el divorcio de papás, por desgracia, pero cómo podemos extrapolar ese concepto al cole y a los papis y a los niños. Azu Vierna es coach, también especialista en gestión de emociones, conflicto, gestión de miedo, emprendimiento, habilidades y otras tantas cosas. Con lo cual, yo me siento súper orgullosa de compartir escenario con estas tres cracks, me siento un poco chiquitita, y lo que voy a hacer es tratar de dinamizar al máximo este debate, de que participéis, de moveros de los asientos. Aquellos que yo vea con cara de duda, de que algo no les cuadra, pues son los que más me gusta para preguntar, ¿no? Porque es de lo que se trata, de que rompamos un poco las propias barreras que tenemos y de generar un interés hacia estas cosas. Hablando se entiende la gente y eso vamos a tratar de hacer. Y ahora ya pues nos vamos a poner cómodas, que nos han puesto este sofá maravilloso. Nos sentimos un poco como en la tele. Venga, me pongo en este rinconcito. Nos falta una diadema, me dicen para Miriam, nos la están trayendo por allí. Y nada, bueno, lo que os contaba, ¿no? Yo cuando Sonia Rodríguez me dio la oportunidad de moderar este debate, pues como no tenía ni idea de educación, pues entré en lo que hacemos todos, en Google, lo mismo que hacen vuestros alumnos, y dije, papel educativo de las familias. Y me encontré un tocho de 228 páginas, que me lo he tenido que leer en diagonal, entre mi contrario y yo, para que me echara una mano. Y después de leer y leer y leer, y además lo había firmado el Ministerio de Educación y Cultura, pues resulta que todos los capítulos tenían el mismo resumen. Las familias son un pilar clave en la educación. Y yo decía, vale, muy bien. ¿Y ahora cómo lo llevamos a la práctica? Y eso es un poco mi primera pregunta para vosotras. ¿Cómo veis vosotras, desde vuestros diferentes perfiles profesionales, pero también personales, porque os tocan el día a día, cuál es el papel educativo que tiene que existir de los padres en el cole? ¿Y qué barreras creéis que existen para que eso no se produzca? O porque a veces los papás nos sentimos en esa disyuntiva como de que cuando vamos al cole a veces parece que como que entramos a, no sé, a un sitio muy tenebroso, no nos sentimos cómodos para expresarnos. Madre mía, esto es el cole que nos está atacando ya, ¿no? Y esa es la primera pregunta que os lanzo. Como te tengo en el sofá, pues... ¿No? ¿Estás con el micro? Sí. Pues alguien que tenga ya micro. Hola. Miriam, venga. Sí. Bueno, pues yo, como bien has dicho, ¿no?, en la presentación y como experta en divorcio, creo que lo fundamental es no ver a la escuela como el enemigo, ¿no? Y de la misma manera que desde Separación Responsable intentamos sobre todo prevenir que los padres hablen mal entre ellos, ¿no?, el papá mal de la mamá y la mamá mal del papá, pues creo que como base fundamental considero que la familia debe respetar siempre a la escuela, ¿no?, y al profesor o a la profesora, y jamás hablar mal de él, ¿no?, porque es un pilar. Entonces sí que veo fundamental que familia y escuela van de la mano. O sea, forman un tándem igual que el papá y la mamá. Entonces, creo que no todo el mundo, ¿no?, es consciente de esta realidad, porque educan tanto los padres en casa como en la escuela y debemos ir de la mano. Entonces, esa premisa creo que puede dar pie también a lo que no se está sabiendo hacer o lo que tanto profesorado como padres y madres quizás
todos lo hacemos con la mejor intención y lo mejor que sabemos, pero tenemos que ser tándem, inevitablemente, ¿no? Porque estamos condenados, ¿no? A veces digo yo a las parejas, estáis condenados a entenderos, pues familia y escuela está condenada a entenderse para que el niño crezca y se desarrolle de manera equilibrada y fenomenal. Yo le había dicho a Miriam que se lo iba a poner un poco difícil, porque que no soy así, pero es el papel que me han tocado hoy. Pero se lo voy a poner difícil al público, porque Miriam me ha dado una pista. Me ha dicho cuántas veces leemos a veces en un chat de estos de WhatsApp que tenemos todos los papás, vaya chorrada o vaya tontería que ha mandado el profe, o de mate, de ciencias, ¿no? Levantad la mano, porfa, los que alguna vez habéis leído eso, o lo habéis oído, ¿no? Os lo ha contado un primo lejano. ¿Solo? Venga, seguro que os lo ha contado más gente. ¿Y cuántos de vosotros lo habéis dicho, lo habéis pensado o lo habéis aceptado porque no conocíais a esa persona ni la motivación que le había llevado a mandar esa tarea supuestamente absurda? Yo por lo menos, y a nivel personal me ocurre, ¿no? Cuando no conoces a alguien es mucho más fácil enjuiciarlo porque lo haces desde tu yo. Y cuando lo conoces, pues igual no. Y ahí, pues las dos que saben de gestión emocional y de ponerse en el otro yo, os lanzo la pelota. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo hacer eso? Bueno, yo creo que el gran problema que tenemos de base es un problema de conciencia y de alguna manera de coherencia. Nos hemos acostumbrado a ver cómo en el cole se educa bajo una serie de valores que están como muy reafirmados en infantil y se van manteniendo cada vez con un poquito más de esfuerzo según va avanzando el sistema educativo. Y de la misma manera, con toda nuestra buena intención, igual que desde los centros educativos, en las familias tratamos de transmitir esa serie de valores y esa forma de acompañar, como muy bien se decía esta mañana, a nuestros peques dentro de su crecimiento, florecimiento, y no solamente creciendo para ellos, sino poquito a poquito identificándose en el mundo y aprendiendo a descubrirse y ver cómo luego se pueden brindar. Pero llega un momento en el que el resto de las referencias son muy contradictorias. Realmente lo que vemos en televisión, en las noticias, en el día a día, es totalmente contradictorio a lo que tratamos de salvaguardar. Y si encima estos dos entes imprescindibles en el crecimiento de nuestros pequeños no estamos comunicados adecuadamente y no estamos conectados realmente con esa misma misión, visión, con esos valores en línea, la verdad es que lo tenemos muy difícil. La sociedad nos lo está poniendo muy complicado y bajo mi punto pesimista de vista, con no hacer nada, es muy fácil realimentar que esta sociedad al final primen otra serie de valores o que haya otra serie de prioridades que si las contrastamos con lo que vemos en nuestros hijos o queremos ver en nuestros hijos, tienen que tener la CPU ahí como muy loca entre lo que enseñamos en casa y en el cole y lo que está ocurriendo fuera y lo que se premia fuera o qué parámetros de éxito de alguna manera se imponen. Entonces es imprescindible, bajo mi punto de vista, que haya muchos más canales de, a lo mejor no es la cantidad sino la calidad, de comunicación, de participación, de verdad, del día a día entre instituciones educativas, ya ni siquiera hablo del cole, entre instituciones educativas y familias, y que hay interés por ambas partes, porque también es verdad que el día a día nos come y que aunque tengamos una tutoría por trimestre con los peques, muchas veces no nos cae en el momento adecuado y primamos pues nuestro día a día profesional, las prisas que tenemos o si me viene o no bien, y que en media hora realmente no podemos saber exactamente qué está pasando en el cole, ni con toda nuestra buena voluntad, yo hablo desde el rol de madre, cómo apoyar en casa lo que se está trabajando en el cole. Creo que es genial también que se está avanzando mucho dentro del ámbito educativo, dentro de los coles, el hecho de potenciar en los niños que ellos pinchen en casa para que salga el debate, para que cuenten qué están trabajando, dónde han ido y qué han hecho. Y que eso poquito a poquito, desde mi experiencia personal, creo que es tremendamente valioso. Yo tengo la inmensa suerte de acompañar a un ser inmenso de 10 años que está en tercera fila, hola Neri, y realmente ella es la que me cuenta día a día qué es lo que ocurre en el cole, pues trabajando y aprendiendo como madre lo que como maestra y pedagoga tampoco me contaron. Poquito a poquito yo creo que tenemos muy buena intención, cada vez más herramientas, interés por crecer con iniciativas como este congreso, pero que nos hace falta vernos más las caras, conocernos más las caras y ayudarnos unos a otros a ponernos en el lugar del otro. La familia, ponernos en el lugar del cole, de ese tutor, de esos profesores, con la dificultad que tiene tener 25 o 30 chavalines, 25 o 30 almas bellas con sus miedos, con sus fortalezas
Y de la misma manera que desde el cole se den cuenta de los padres responsables, los padres que todos lo somos en mayor o menor medida, qué podemos hacer, cómo podemos apoyar y también ayudarnos con los miedos que como padres tenemos con respecto a nosotros mismos y con respecto a nuestros niños. Yo creo que es un melón suficientemente grande como para que nos pongamos manos a la obra y no quedarnos en superficie, sino con proyectos muy concretos, con situaciones muy concretas como las que estamos viendo a lo largo del día de ayer y de hoy, realmente pues hacer la labor de remangarnos, ponernos cara y decir qué es lo que queremos. Porque al fin y al cabo los protagonistas no somos ni el cole ni las familias, los protagonistas son ellos. ¿Y tú, Julia, que eres de ponerse en los zapatos del otro? No, si me dejas. Vale. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen Miriam, con lo que dice Azu, pero yo en el día a día, ¿no? Cuando trabajo con padres, con madres, cuando trabajamos María y yo, ¿no? Cuando estamos con los profes, veo que eso no es la realidad y que no pasa y que no nos comunicamos y que realmente no es así, que eso es hacia donde queremos llegar, pero no estamos ahí. Entonces, yo creo que, mi propuesta primera es empezar a mirarnos como dónde estamos, como padres y como profes. ¿Dónde estoy y desde dónde estoy haciendo esto, ¿no? ¿Qué me pasa a mí cuando un padre viene a contarme algo en una tutoría y es el padre de siempre? ¿Qué me pasa a mí cuando voy a una tutoría como madre y la profe me dice que mi hijo nunca hace la tarea? ¿Qué siento yo cada vez que pasan estas cosas? Porque la comunicación, buscamos canales de comunicación y es perfecto y a eso hay que llegar, ¿no? A cómo comunicarnos, a cómo llegar a la familia y cómo la familia puede ir al cole. Pero hay que hacer un paso previo, que yo es en el que trabajo siempre, y es primero tener claro qué quiero yo, qué siento yo, qué me pasa a mí cada vez que un padre viene a hablarme, qué le pasa a una madre cuando un profe le dice, oye, tu hijo no sé qué, desde dónde quiero llegar, para qué quiero introducir no sé qué en el aula y que venga un padre a contarme. Creo que tenemos que hacer un trabajo, pero de verdad, de empezar a ser coherentes con dónde estamos. Porque a veces, realmente, a los profes, y si no, y me encantaría que fueseis de verdad sinceros, a veces nos molesta. Es verdad que unas veces lo buscamos, ¿no? Que vengan al aula y otras veces nos molesta. ¿O por qué? Pues porque porque hay una parte en la que la escuela, en la que la familia tiene que entrar al colegio. Y la escuela en la familia. Pero hay otras partes donde no hay que entrar y entramos. La familia tiene una función y dentro de esa función es importante que esté la familia apoyando, ¿no? A la escuela. Pero hay otra parte donde no tiene que estar. Y ahora estamos en todo. Estamos en, yo os voy a contar mi experiencia, por ejemplo, en tercero de infantil, y esto os va a sonar a muchos. Nuestros hijos no tienen por qué saber leer en tercero de infantil, ¿verdad? No tienen que terminar tercero de infantil sabiendo leer. Pero hay una presión por parte de los padres para que los niños terminen sabiendo leer y escribir en infantil. ¿Por qué? Y eso lo notas, lo ves. Y los profesores se sienten de alguna manera también presionados para que el niño salga aprendiendo, ¿verdad? Y si no, pero el problema no es que no nos comuniquemos, el problema es que debajo de eso hay emociones, hay miedos, hay miedo por parte de los padres, claro que sí. Yo quiero que mi hija en primero de primaria sepa leer porque si no se queda atrás, porque la ponen la van a poner la etiqueta de no sé qué, ¿verdad? Hay miedo por parte de los profes, porque si no consiguen hacer eso, no es una buena profesora. Vete a saber lo que hay debajo de todo eso. Esa es la comunicación primera que tenemos que tener con nosotros mismos. Desde ahí, cuando tenemos claro desde dónde vamos, vamos desde el miedo, desde la rabia, desde la frustración, desde ahí nos podemos empezar a comunicar con el otro. Entonces, lo de familia y escuela está genial, pero yo bajo todavía más abajo, a mí.
comunicarme conmigo. ¿Qué me pasa? ¿Qué quiero? Porque si no me entiendo yo, como profe o como padre, ¿cómo voy a entender al otro que viene a contarme no sé qué? Entonces, para mí, el primer paso es empezar a mirarnos, tener la humildad y hacer el sincericidio de empezar a mirarnos como padres, como profes. ¿Qué nos pasa cada vez que alguien viene siendo padre o madre o siendo profe? ¿Qué me pasa a mí? Porque si no, eso lo proyecto en el niño. Y lo que quiere el profe es que al final el niño acabe leyendo porque me está volviendo loca la madre para no sostener esta emoción que tiene aquí, la madre al final machaca al niño para que demostrar al profe que de verdad podía, el niño se bloquea, que es lo que suele pasar, y claro, la comunicación no ha funcionado, ¿verdad? Porque realmente no estamos siendo sinceros con nosotros, no nos estamos comunicando primero con nosotros. Entonces, ese es el primer paso, empezar a mirarnos para después poder mirar lo que tenemos delante. Esa es mi propuesta. Ahí es nada. Me lo has puesto difícil ahora. Mientras que hablabas, estaba mirando la sala a ver cuántos estaban intentando hablar con el de al lado para decirle que eso era imposible, claro. Que por allí veía a alguien, cuarta, quinta fila, haciendo gestos con la mano, imposible, ¿no? Alguien que se atreva a decir, mira, es que no, es que yo cuando me vienen a la tutoría son las 4 menos cuarto, me he tenido que quedar en el cole a comer, yo también tengo familia en casa y es que no me apetece hacer ese planteamiento. Quiero escuchar, me lo cuenta, firmamos la hojita y ya para casa. ¿Alguien se atreve a levantar la mano? Bueno, pues la levanto yo, porque a mí como mamá me pasa al revés. Que llego al cole y lo que quiero es soltar todo. Oye, porque ¿cómo va el niño que ha hecho, cómo va con las matemáticas? ¿Qué es esto del método ABN, no sé qué, 4PJ? Que no tengo ni idea, cuéntamelo rápido, aprende a leer, a escribir, tú. Y encima quiero que me dé la respuesta que yo estoy esperando oír. Esa es muy importante, la que yo estoy esperando oír. Y que además me cuadre en ese momento y en ese lugar. Tampoco os pasa. A ver si es que eso no me va a pasar a mí, que me ha tocado moderar la mesa. Claro. Qué bien, qué bien. Voy a por ti. Que para eso he venido en deportivas, para poder subir y bajar. Al hilo de lo que ha dicho Julia, yo creo que desde el respeto, o sea, el ponerte en el lugar del profe cuando vas a hablar con él y desde el respeto como madre, yo por lo menos hablo bien con ellos, no sé, supongo que eso repercute en mis hijos, ¿no? Y aunque, bueno, a veces, sí, no enjuicias, sino a veces valoras, ¿no?, lo que les mandan o les dicen, ¿no? Siempre el respeto, ¿no?, a la otra persona, al profesor, ¿no? Es un poco lo que quería comentaros. O sea, ya no solamente pensar cómo me siento, se siente el otro. O sea, igual no da tiempo a valorar eso, ¿no? Pero sí respetar y escuchar y a partir de ahí yo me siento bien cuando hablo con ellos, aunque pueda estar más de acuerdo, menos, o pensar que podría hacerse de otra manera, y no sé, respeto me parece importante. Claro, ¿sabes qué? Gracias, es verdad. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú, bueno, esto yo, claro, está aquí Elvira y entonces tengo muy poco que decir, lo voy a decir como que esto ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero cuando tú vas a comunicarte con el otro y vas desde una emoción, aunque tú no seas... Aunque tú no seas consciente de esa emoción, tú tienes esa emoción. Y tú te vas a comunicar con el otro. Si yo me quiero comunicar con alguien y mi emoción aquí es una emoción de rabia, por ejemplo, esa emoción ya está ahí en mí. Y muchas veces la comunicación con el otro no funciona porque cuando tú estás en una emoción y el otro está en otra, es como que estuviésemos hablando por diferentes canales, ¿no? Es como que yo estoy emitiendo en
en la SER y el otro está respondiéndome con la COPE. Entonces, claro, dices, no sé qué pasa, pero no nos entendemos. Por eso es tan importante ser consciente de lo que estás sintiendo, no para escupírselo al otro, solo porque en el momento en el que tú ves tu emoción, la observas, la amígdala se relaja un poco, metes oxígeno y ahí ya tu comunicación con el otro no es, porque la emoción es energía y es como un globo, tú lanzas un globo, aunque tú digas, no, mira, vengo aquí desde la tranquilidad a hablar de mi hijo, pero aquí es el ¡fum! El otro, la profesora, no se va a tragar el, mira, vengo aquí desde la tranquilidad, va a recibir ese ¡boom! Que tú tienes. Si tú eso lo neutralizas, eres capaz de observar cómo estás, vas a hablar con mucho más respeto y vas a escuchar. Vas a poder escuchar. Es que si no, no puedes escuchar a la profe. Vas a estar aquí. Por eso bajamos a la emoción, ¿eh? Porque aquí es, a ver qué me va a decir la lista esta de mi hijo. No, y si ya sé lo de siempre. Entonces ya da igual lo que diga la profesora. Ya estás en el no sé qué, claro, lo de siempre. Pero si es que yo ya lo he probado todo, no sé, lo que sea. Cuando tú bajas a tu emoción y la observas, te estás quitando de todo tu rollo mental. Y desde ahí puedes hablar y escuchar y acercarte desde el respeto, igual que puede hacer ella contigo. Observar lo que estás sintiendo es un acto de respeto hacia la persona que tienes delante y sobre todo hacia ti. Tremendo, pero gracias. ¿Se oye? ¿Vas tú? Buenas tardes. Yo creo que una fórmula mágica siempre en las tutorías entre los profesores y los padres, yo soy profesora, creo que es tener la obligación de acabar la tutoría siempre diciendo algo positivo del hijo o del niño o de la niña. Creo que eso debería ser una obligación moral, independientemente del motivo que haya sido la entrevista. Posiblemente a veces, a medida que crecen, son motivos más extremos, otras veces no. Pero si la madre o el padre, o los dos cuando van, siempre reciben esa pequeña píldora, a veces es más grande, a veces es más pequeña, cambia totalmente ya las próximas entrevistas que vas a tener con ellos. Yo creo que funciona. Estoy totalmente de acuerdo y por aportar un poquito más, creo que no se oye, pero me oís, ¿verdad? ¿Qué tal os parecería, todos los que estamos aquí, tenemos algún tipo de rol? Bien sea de madre, de padres, de educadores, desde el rol que sea. Y si no nos limitamos solamente a valorar al niño y desde el rol de padres valoramos algo que auténticamente nos llame la atención positivamente de la labor del profesor, del docente, del tutor o la tutora que tenga nuestro hijo ese año, y de la misma manera los profes tengan por costumbre valorar lo poquito que puedan saber de los padres o lo que de la labor del padre o de los padres, los niños emanan en clase, porque se puede ver también el trabajo que hay en clase en los niños. Lo vemos los papás, o sea, la impregnación, la huella que los profes dejan en los niños, lo vemos en casa, porque hablan de vosotros, evidentemente. Y de la misma manera yo creo que tenéis que notar desde el rol de maestros qué es lo que están mamando los niños en su casa. Sois expertos en daros cuenta de cuándo algo funciona y cuándo algo no funciona y está fuera de las paredes del cole. ¿Por qué no evidenciarlo? ¿Por qué no acostumbrarnos a sacar el lado positivo en lugar de estar pendientes a la defensiva de a ver por dónde me va a salir, a ver qué problema me va a poner, a ver qué queja me va a llegar ahora? Da igual el rol, desde el profe, desde el profesorado o desde... Y de la misma manera trabajar con los niños. ¿Qué es lo mejor que ha pasado hoy en el cole? ¿Qué es lo que tiene de estupendo tu profesor o tu profesora? Y además incidiendo en aquel que parece un poco más complicado a la hora de la asignatura más difícil, o el profesor que puede ser que no tenga el niño tanto feeling con él o con ella. Y de la misma manera, pues intentar sacar el lado positivo con ese fin, como muy bien decía Julia, de aunar energías y que no sean nuestros egos como padres, que no es por el niño por quien hablamos, nos tocan al niño y es como que nos han tocado a nosotros, nos duele porque es mi hijo, ¿no? Cuando es de otros no nos preocupa tanto. ¿Cuántas personas vamos a las reuniones de los AMPAs? No sé, ¿no? Entonces, vamos a esa tutoría a ver por dónde sale y hablar de mi hijo, de mi libro, de mi proyecto. Romper con ese ego que tenemos como padres de se está hablando de mi hijo, y desde el rol de profe de mi clase, mi forma de trabajar, no, que nadie se sienta cuestionado.
pero eso parte de ese trabajo de autoconocimiento, como muy bien decía Julia, de esa empatía y de ese no olvidarnos que lo que tenemos en común, que el objetivo final, que el para qué, el desde dónde, cada cual sabrá, pero que el objetivo final son esas personitas que tenemos en común, tanto profesor como padres, y que cada uno en distinta medida y de distinta manifestación amamos a esas criaturas. Focalicemos ahí cuando desconectemos, ¿no? Porque vamos como en automático, pues cuando sintamos que estamos desconectados, hagamos el ejercicio de respirar antes de entrar a la tutoría, es decir, pase lo que pase, lo más importante es conseguir lo máximo y aliarnos juntos para que haya un buen resultado, que sea felicidad, que sea armonía, y no lo sé, a lo mejor me estoy poniendo muy utópica, pero desde la práctica de valorar positivamente desde lo concreto, que es lo que llega, no vale decir eres genial, eres estupenda. ¿Cómo sabes que yo soy genial, estupenda? No es que mi hija no deja de hablar de ti del día que hacéis no sé el qué, o que tenéis que los class dojo, los puntos, o la excursión, o vamos al autobús, o vamos a lo que sea, vamos a respirar antes de entrar a la clase después del recreo. Y al hilo de lo que tú dices, perdona, yo creo que tampoco hemos hablado aquí de la confianza, ¿no? Y a mí me parece que es un concepto fundamental. A veces no confiamos primero en el propio niño y en su ritmo, ¿no? Por lo que decía Julia, ¿no? Que queremos que todos lean en el mes de septiembre o en el mes de marzo, o sea, como si fueran robots, y cada niño tiene su momento y su propio desarrollo. Y a veces ni padres ni profesores confiamos en el niño, pero aparte tampoco confiamos en los profesores. Y yo creo que los profesores, los maestros, las maestras son profesionales, que hemos elegido libremente también un colegio con unos valores y una sintonía también con nuestros propios valores como familia, ¿no? Y es que a mí, o sea, me recuerda muchísimo a esa alianza parental entre padre y madre. También al padre o a la madre la elegimos libremente, ¿no? Aunque a veces esto nos cueste integrarlo. También a los colegios les elegimos. Entonces creo que también hay que confiar. Y muchas veces yo lo que veo que falla es que no confiamos. Y a veces vamos a la tutoría diciendo, ¡buah! Ya verás qué va a pasar ahora, ¿no? Porque no conoce realmente a mi hijo, o a mi hija, porque me va a decir tal. Confía en ese profesor que lo está haciendo lo mejor que sabe o puede hacerlo. Y que quizás sea cuestión de comunicarse de mejor manera, que es difícil, que no hay tiempo, que llevamos un ritmo pues bueno, agotador, pero también es verdad que cada vez lo hacemos mejor. Yo no recuerdo a mi madre en una tutoría hablando con la monja, en este caso, ¿no? Muchísimo tiempo y teniendo una reunión tan abierta, tan distendida. Creo que estamos evolucionando y que va mejor, pero también tenemos que respetar los ritmos y llegar a un equilibrio. Está muy bien lo que dice Julia, ¿no? Sería fenomenal que antes de entrar a la reunión con el profe en una habitación aparte, viera dónde está, se relajara, la mamá en una habitación aparte también, y entonces la comunicación saldrían estrellas, ¿no? de la tutoría. Pero quizás de lo que se trata es de confiar, de respetar y de llegar a un equilibrio y por lo menos intentar ir como tándem, madre, padre, familia, escuela, y no como enemigos, ¿no? Y a veces está costando, pero yo soy positiva, ¿eh? Creo que cada vez vamos a hacerlo mejor, como madres y profesores, y padres, profesorado. Es verdad, ¿eh? Pero yo sí que pienso que la emoción se siente en el instante, y yo ahora mismo estoy hablando y sintiéndome. Es un trabajo de observación. Ahora mismo puedo deciros lo que estoy sintiendo. O sea, es hablar y activar eso que Joseba hablaba del observador, ¿no? Que hemos visto antes. Pues es ahí. Pero yo, dando un paso más, a mí me parece genial que haya conflicto en la escuela, que pasen cosas, porque es la vida. Que mi hijo no conecte con la profe, que yo tenga... Es que es genial. Es que, o por lo menos mi labor como madre, no es quitarle conflictos a mi hijo en el cole. Es acompañarle a que aprenda él cómo vivir eso y cómo salir adelante de ahí. Yo no puedo pretender que mi hijo nunca tenga un conflicto con un profesor, ni con un amigo, ni con un compañero, ni yo con una madre. Eso es lo que me hace crecer. Y yo puedo acompañar como madre o como profe a ese niño a sacar lo mejor de él en ese conflicto que está viendo. ¿Qué le está pasando? ¿Qué puede hacer? Porque si no, la verdad es que a veces los padres y las madres, en mi caso yo desde este sitio, ¿no? También los profes,
queremos, yo que estoy en el ámbito de la inteligencia emocional muchas veces, venga, que se trabaje la inteligencia emocional en el cole, a ver si todo va bien, no hay conflicto, todo funciona y yo ya doy la clase tranquilita, mi hijo va tranquilo al aula. No, no. La inteligencia emocional, las emociones sirven para sentirte tú en cada momento, para aprender a tener recursos, a vivir desde aquí. ¿Qué te está pasando cuando, chica, este año con tu profe, pues no conectas? Hay profes con las que no todos los profesores tienen la vocación clara y hay gente que está por estar. Y hay madres que pues son madres y padres, pero les molestan sus hijos. ¿Es así? Es así, eso se vive y eso se da, yo lo veo todos los días. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi hijo? ¿Meterle en una urna? ¿O allanarle el camino para que...? No, que haya conflictos, claro que sí. Yo le puedo acompañar a ese niño a ver qué siente cada vez que su profe no sé qué, porque es la realidad. Y porque el conflicto nos hace crecer. Si se lo quitamos a los niños, les estamos incapacitando. Porque vivimos en un mundo de conflicto. Ahora, apartamos el conflicto porque no le sabemos gestionar. Porque nos apartamos. En el momento que hay conflicto, apartamos al otro. Cuando un conflicto solo me hace ver algo de mí, que es para darle las gracias al otro de alguna manera. Entonces, vamos a acompañar a esos niños a que sepan gestionar sus conflictos, verlos y con eso crecer. Es importante porque sí que tenemos una aportación. Que yo tengo una pregunta cuando el niño, porque ya no es solamente la parte en la que tú puedes hablar en tutoría, llevarte bien con el profesor dentro de lo mejor posible, pero por ejemplo hay muchos casos que tú llevas al niño al colegio pues por cercanía, porque te pilla bien ese colegio y te pilla cerca. No compartes algunos valores del colegio, por ejemplo, y ese profesor en concreto pues no te cae bien. Tratas de lidiar con él en las reuniones y vale, pero luego la cosa viene cuando el niño te viene en casa y te dice, mamá, es que me ha dicho esto, me ha dicho lo otro y tal, y tú estás en contra. ¿Qué haces? ¿Le das la razón al niño? Porque en el momento en el que le das la razón, el niño se empodera y dice, vale, pues mi madre también dice que no le tengo que escuchar y que está mal. Y si es a la contra, igual te estás equivocando. Tengo la duda de qué harías en esos casos cuando no estás a favor de lo que ha hecho el profesor o lo que te está contando tu hijo que ha hecho y no estás a favor. ¿Cómo apoyas ahí al maestro o qué hacer en esa situación? Esta pregunta es para la abogada. La abogada. A ver, de la misma manera, de verdad, que no se puede hablar nunca mal del padre o de la madre de tu hijo, o sea, no puede haber, bajo ningún concepto se puede hablar mal, aunque el otro o la otra sea el más capullo o capulla del lugar, jamás se puede hablar mal del papá o de la mamá, tampoco se puede hablar mal del profesor. Es decir, pues habrá que pedir una reunión para ver, oye, ¿qué estás haciendo? No veo que esto sea lo más adecuado, no me gusta, ¿cómo lo podemos resolver? Pero al niño jamás se le puede hablar mal del profesor, salvo que le esté pegando una paliza, ¿no? Es algo evidente y grave, pero es muy importante porque al final, si no, ¿qué pasó el año pasado, ¿no? O hace 2 años con la huelga de los deberes o de las tareas. No se puede decir, el padre no puede decir al niño, no hagas la tarea y el profesor haz la tarea, porque entonces se produce un cortocircuito. Es que se asimila mucho a cuando el papá y la mamá hablan mal del niño. Entonces, profesor, padre o madre tienen que tener la misma sintonía, aunque por dentro no estén de acuerdo, ¿no? Aunque, por ejemplo, como ocurre con la pareja, puedes decir, qué capullo que está haciendo a mi hijo, pero no puedo hablar mal de él. Y si no puedo hablar bien, no hablo, pero nunca mal. Es mi opinión, ¿eh? Porque creo que sí que se extrapola mucho esa figura papá, mamá, familia, escuela. Mi opinión personal, ¿eh? No sé mis compañeras cómo lo ven. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Miriam. Es complicado también, Y pero bueno. Yo creo que es cuestión de, en la medida de lo posible, que cada cual haga lo que pueda con las herramientas que tiene para solucionar ese problema. Y no hablo solamente de los padres, sino ayudar a los niños a que se capaciten haciéndoles pensar, ¿tú qué podrías hacer ante esto? Sin entrar a cuestionar qué es lo que ha pasado, cómo ha
cómo ha obrado el profesor o la profesora con la que no hay feeling o que se ha creado un conflicto. ¿A ti qué se te ocurre? Si tú fueras la profe, ¿qué crees que la ha llevado a tener esta conducta en clase? O ¿por qué crees que puede haber hecho esto? ¿Qué motivos puede haber detrás? Y evidentemente hay conflictos que por mucho que pongas todo el interés o por mucho que pongas todo el esfuerzo, esto es cuestión de probabilidad. Es lo mismo que tú pones el alma en una relación, pero como no depende solo de ti, Claro. pues el éxito no está en tus manos. Agota todas las vías posibles, desde el capacitarte tú como padre de decir, bueno, ¿qué motivos puede haber? Y sabiendo que, claro, que cada cual cuenta su historia para salir como vencedor o de alguna manera nos encanta el rol de víctima cuando llega la situación, pues es que la profe me ha cogido manía, pues que mira este niño que siempre me está tocando las narices, o sea, nos encanta ese rol y además, como vamos en automático, creo que la labor más importante y más complicada es el darnos cuenta, parar y ser honestos, como muy bien decía Julia, y a partir de ahí ver las vías que podemos ayudar al niño a que intente gestionar en la medida de lo posible y con sus capacidades el conflicto que haya en clase. Y entonces, cuando ya no cabe otra posibilidad, como padres, simplemente desde nuestro rol, entonces acercarnos al cole, intentar hablar con la profe, pero haciendo el ejercicio de borrar, para no juzgar, toda la información previa que tenemos, que si ha venido solamente del niño, sabemos que es subjetiva, como cualquiera que nos cuenta un conflicto. ¿Cuántas veces conocemos a dos personas que se han enfadado y el primero que te cuenta la historia es con el primero que te posicionas? Aunque no quieras, aunque sean amigos los dos, porque tenemos esa capacidad, ese contagio de alguna manera, esa simpatía. Y entonces es muy complicado trabajar desde ahí. Entonces, una vez más, conciencia, autoobservación, tomarnos tiempo, porque estamos hablando de todo esto. ¿Y cuánto tiempo nos tomamos para nosotros para hacer todo este ejercicio? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar de qué ha pasado en el cole? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos conscientemente y con todos los sentidos para ver qué ocurre con respecto a nuestros peques, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, que no puedes porque no hay posibilidad, porque tenemos un profe que esté, pues no hay manera, por el motivo que sea, No hables mal, no hables mal. Utiliza otras vías, busca otras vías. Entonces, hay quien tiene la suerte de elegir el cole. Yo en mi caso no pude. Los puntos me dieron no hubo otro remedio. Hay conflictos, se trata de solucionar, se trata de gestionar. No fue posible, voy a educación. Y voy a educación y solicito o expongo cuál es mi problema. Desde una labor realmente de responsabilidad y cordialidad, de vengo a aportar, no vengo a fastidiar. Quiero ver cómo puedo ser útil y además siempre, cuando he ido a los coles de Nerea, siempre he ido desde el rol de aquí venimos en pack. Viene la niña, pero vamos todos. Cuenta conmigo para lo que necesites, o sea, no solo por ella, sino por su clase, por el cole, por lo que sea necesario. De la misma manera que me consta de Julia, pues porque compartimos además cole, que nuestros niños van al mismo colegio y tenemos esa posibilidad de esa sintonía y del poder participar. Pero cuando no sea posible, hay otras vías, pero en ningún caso entrar en el camino fácil de descalificar, de juzgar y de sobreproteger. A fecha de hoy, que estamos a noviembre de 2017, mi labor profesional la desarrollo, la vivo en la Universidad de Burgos como orientadora profesional. A fecha de hoy, tíos de 22 y de 24 años vienen acompañados con los padres porque no encuentran trabajo. ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¿Es una fotografía de qué ocurre? Quizás estemos sobreprotegiendo y hay padres que vienen en calidad de representantes. Y pues mira, la cafetería está al final del pasillo, cuando acabe de hablar con tu hijo te cuente. 22, 24 años y más. Bueno, Yo por último, y para aportar un poco más, yo te invitaría a que simplemente sientas qué te pasa cuando tu hija te dice, mamá, la profe me ha dicho no sé qué, no sé cuál, qué estás sintiendo y qué está pasando ahí. Porque al final, cuando tú hagas eso y la puedas preguntar también a tu hija, ¿qué has sentido cuando tu profe te ha dicho esto? Puedas ver desde dónde está, desde qué programas puede estar viendo las cosas y tú la puedas acompañar a igual girar eso y verlo desde un sitio mucho más diferente, ¿no? Es un poco más, aportar un poco más a eso. Y yo quería hacer una pregunta. Perdona, como me toca ser la mala de esto y porque por respeto a los que vienen detrás se nos agota el tiempo, hemos empezado un poquito justos, nos quedan 5 minutos. Yo tengo una pregunta final que no me puedo ir de aquí sin hacerla, pero hay una aportación de público, todo tuyo, pero yo luego mi pregunta, aunque no me la respondáis, la voy a lanzar. Perfecto. Para Miriam, no sé si ella, desde su labor profesional, si también ella intercede cuando hay una separación
en una familia y demás, si también va al colegio a ayudar a gestionarlo, sí, Al o acompaña o le comentas a los padres cómo poderlo gestionar, porque claro, los chicos sí que es verdad que normalmente lo viven con mucho estrés y todo eso al final se refleja también en la escuela, ¿no? Cómo la escuela a lo mejor les puede ayudar a enfocarlo mejor o no sé cómo puede ayudar. No sé si tienes algún programa o algo así. Pues yo personalmente no voy al cole, claro, porque sería no ya demasiado, pero sí que es verdad que les acompañamos, ¿no? Yo trabajo junto con una psicóloga que para mí me parece fundamental porque son procesos de familia, entonces sí que les damos un monólogo útil para poder primero explicar a los niños por qué, o sea, que sus padres se están separando, cómo decírselo en función de sus edades y necesidades, y también les pautamos que hablen con los profes para que estén al tanto de lo que está pasando, para que estén pendientes de los niños y que sepan también que están pasando un duelo, ¿no? Porque el divorcio siempre es una pérdida y afecta a los niños. Lo que pasa que la diferencia está en que les va a afectar siempre, pero no les debe traumatizar, ¿no? Entonces también es muy importante que el colegio reciba información y formación, sobre todo porque como coles me imagino que pues, las rupturas cada vez son más habituales y tenéis que lidiar con padres separados no bien divorciados, ¿no? Padres que tienen mucho conflicto y que a veces os utilizan también, ¿no? Como parapeto para decir qué le has dicho, cuándo se lo has dicho, a mí no me lo has dicho, por qué tal, y crea más conflicto. Entonces es fundamental, yo creo que sí que deberíamos como profesionales acercarnos al colegio para trabajar el divorcio, ¿no? Lo que pasa que decía yo en la comida que cuando lanzamos cualquier charla sobre divorcio para los coles, para los hospitales, para diferentes ámbitos, nadie viene, porque el divorcio da miedo. Es una realidad, pero da miedo. Entonces es como, no, porque si voy y estoy divorciado me van a señalar y si no, pues por si me salpica no vaya a ser aquí que se me pegue algo. Entonces, pues bueno, es una realidad. Qué bien, porque me lo has dejado como si lo hubiéramos preparado antes, pero no lo hemos preparado antes. Mi pregunta final, y con eso os lo dejo a vosotras, es que he oído gestionar la emoción, conocerte, tener habilidades, saber utilizar el respeto. En definitiva, me parece que es como que tanto papás como profes nos tenemos que capacitar con cosas nuevas de las que no veníamos formados. Porque cuando eres papá no te formas, te dan al peque el día del hospital, a lo más te has leído 1 o 2 libros de un autor que alguien te ha regalado, y cuando eres profe muchas veces te capacitas en cosas técnicas, formales y demás, pero no te capacitas a veces en el día a día. Entonces, mi pregunta es, 1, ¿creéis que nos tenemos que formar? Y 2, ¿cuáles son los canales adecuados? Porque como justo me acaba de lanzar Miriam, a veces hacemos una charla o la organiza una AMPA o la organiza tal, no viene nadie. Organizamos un curso de tal, no va nadie. Organizamos un congreso psicoeducativo, estamos hasta arriba, pero si contamos todos los profesores que hay en Burgos, el porcentaje, hace que pensar. Entonces, ¿no estamos llegando bien o no estamos siendo conscientes de que necesitamos autocapacitarnos? Ahí os lo dejo, como me están apretando desde atrás, 1,5 minutos escaso por cabeza y os corto. Vale, Yo breve, la información y la formación es salud. Igual de importante es comer bien que formarse e informarse. Entonces, fundamental. Para mí yo creo que, volviendo un poco al principio, no son los conocimientos nuevos. Realmente creo que es todo lo contrario, es volver a la esencia. Y es el tomarnos tiempo para identificar realmente qué queremos pintar, quiénes somos, de qué estamos hechos y demás. Que no porque sea muy comprensible y muy básico, le estamos prestando suficientemente atención. La vida va tremendamente deprisa, tenemos miles de millones de prioridades y se nos está olvidando que lo más importante es saber qué es lo más importante y aprender a priorizar que como seres humanos tenemos también una responsabilidad social personal. Y aquí me da igual el rol de madre, de educadora o de ser humano. Estamos también para brindar y para poder brindar hemos de brindarnos y tomarnos ese tiempo, ese cocer a fuego lento y huir un poco de esas recetas genéricas que es para todos lo mismo y empezar a identificar qué es lo que a mí me mueve, qué se me enciende, qué ingredientes tengo que interactúen de una determinada manera y en ese momento que identificamos qué es lo que siento, cuál es mi estado actual, cuál es el estado deseado y qué es lo que yo quiero conseguir, aprender a crear nuestros propios caminitos, nuestras propias estrategias, es aprender que nuestra
nuestros caminos neuronales evidentemente son flexibles y que hay que trabajarlos. Y evidentemente empezar la casa por los cimientos, y es conocernos, aprender de qué estamos hechos y dejarnos tanto de tanto gurú, como decíamos esta mañana, y empezar a respetar al gurú que llevamos dentro. Luego testaremos con quién nos puede apoyar, qué profesionales, con qué grandes profesionales podemos contar a nuestro alrededor que nos ayuden, porque no podemos ver todo de nosotros mismos, no tenemos visión de 360 grados, por mucho que yo sea flexible, no me puedo ver el culo en el espejo, pues ayudar también, buscar ayuda para que alguien nos enseñe qué tengo en el culo y cuestionarte si es así o no es así y si es importante. Y si tomas realmente esa responsabilidad apasionante, no es cuestión de formarse, es cuestión de, pues como esa labor de alfarero, somos barro y somos alfarero a la vez y tenemos la capacidad de hacerlo. Que es muy cómodo que nos receten la genérica, me la tomo y ya está, pero que las soluciones en 2 minutos para solucionar tu vida no existen. Se quedan en superficie y se nos olvida que somos capaces realmente de conseguir algunas de las grandes cosas que nos proponemos. Prestemos atención, pongamos esa observación y creo que todo depende de esa responsabilidad personal con nosotros mismos y con todas las personas que nos rodean. A Nerea no solamente la educan en el cole sus profes o la educamos su padre y yo como buenamente sabemos, o sus abuelos o su familia. Es que estamos educando continuamente solamente por la forma que tenemos de movernos. Si nosotros nos empoderamos, tenemos algo bueno que brindar alrededor. Si continuamente nos estamos defendiendo del medio, lo que van a aprender es a defenderse. Bueno, yo creo que la mayor formación que podemos tener, o por lo menos es mi experiencia, es conocernos cada vez más, entendernos, llegar a nuestra verdad, porque creo que los niños necesitan verdad, la de cada uno, que es coherencia. Y cuanto más verdad y más coherencia, y no hablo de información, hablo de nuestra verdad, más cerca estamos de ellos y de lo único que podemos hacer, y es mostrarles lo que pueden llegar a ser cada vez que yo me permito ser. Así que ir hacia nuestra verdad, la de cada uno, nada más. Vaya receta que nos han dejado. Pues nada, yo doy paso a nuestros compañeros, creo que no sé a quién le tengo que dar el testigo. Daros las gracias a todos por habernos dejado este ratito. Que disfrutéis.